A las 11:21 de la mañana, a través de la Mañana del 11 y de Canal 11 de Punta del Este, vamos a hablar de la violencia en el deporte. Para eso recibimos vía Skype a Nicolás Palatnik, consultor en Psicología del Deporte. Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido una vez más a la Mañana del 11. Buen día, Marcelo, un gusto estar en contacto con la Mañana del 11 contigo y todo tu equipo, un placer. Muchas gracias, igualmente para nosotros. Bueno, hablando de violencia en el deporte, por citar el ejemplo más fresco, tenemos lo que pasó en el partido de fútbol entre Defensor Sporting y River por el torneo Apertura, que después de finalizado el partido se generó una prácticamente batalla campal con jugadores de los dos equipos, cuerpo técnico, algunos separando, otros interviniendo. La verdad que una imagen vergonzosa, horrible, que todos repudiamos. El día después los protagonistas salen a pedir disculpas, como pasa siempre. Estuve mal, no me di mis emociones, no es mi forma de ser, quienes me conocen saben que yo no soy así, estoy muy arrepentido. El arrepentimiento siempre llega tarde, eso está claro, pero ¿qué es lo que está pasando que tenemos este nivel de violencia, no solo en el deporte, pero hoy nos convoca el deporte, Nicolás? Sin duda. Bueno, en primer lugar, entender el papel, el rol psicosocial que juega el deporte y quizás especialmente el deporte popular, que juega un rol o una función de válvula de escape para una parte de la sociedad. Dentro de ese panorama de definición generales, el deporte popular y el fútbol es un lugar donde difícilmente existen reglas o existan consecuencias para este tipo de exabruptos, para este tipo de extremos. Es un lugar donde reina el código del respeto, a veces el respeto impuesto e impuesto a la fuerza, pero existen menos reglas o consecuencias o cumplimiento de reglas para, digamos, la transgresión de este tipo de extremos. Eso por un lado, el lugar o la función que cumple el deporte y el deporte popular en la sociedad, dentro y fuera de los terrenos de juego. También entender como parte de la agresión dentro del fútbol la descalificación permanente a las figuras de autoridad, que esto es un lugar común, como natural, es decir, a los árbitros, que es algo que nos acompaña cotidianamente. También la conducta de los espectadores de las tribunas, un espacio desde el cual todo está permitido, tampoco hay límites prácticamente en la conducta verbal, en la conducta de descalificación. Y si a esto le sumamos un cierto descuido dentro de lo que es el producto fútbol clubista en las últimas décadas por mejorar el contenido o la calidad del juego y del espectáculo, terminamos por desvirtuar y desviar la atención de los actores, de los protagonistas. Es decir, cuando vemos este tipo de episodios, lo que tenemos que interpretar, lo que tenemos que analizar e inferir es que hay un desvío de la energía, un desvío de la atención, quizás un desvío de la disposición y de la predisposición de actores directos, jugadores, equipos, entrenadores. Es decir, tenemos que estar mucho más pendientes, poner nuestra energía durante la semana, durante el mes, durante todo el año, en mejorar el espectáculo, en el contenido del espectáculo, en la forma de jugar, en la continuidad de las acciones. Y mucho menos pendientes, incluimos aquí la televisación también, mucho menos pendientes de este tipo de conductas, de exabruptos, de gestualidades, de provocaciones que pueden derivar en hechos como los acontecidos en las últimas horas. Yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas, quizá la primordial la tengan quienes fueron los protagonistas de esta gresca. Y subrayo otra vez de que estamos hablando del caso de Defensor Sporting River porque fue el último episodio. Hay un montón de episodios que vinculan a equipos de fútbol, a hinchadas, pero bueno, tomando solamente este último caso, bueno, ahí tenemos otra piñata generalizada en un partido de fútbol. Pero las responsabilidades compartidas, Nicolás, tenemos a los protagonistas, tenemos una falta de respeto total a la autoridad, como lo señalabas vos, tenemos las redes que fogonean esa bronca semana o durante la semana y que explota el fin de semana, los dirigentes de los clubes que de repente hacen declaraciones en los medios para ver quién mide más, por no decir otra cosa, todo eso se va sumando. ¿Perdón? Es permanente. El ataque a los árbitros, el cuestionamiento de los árbitros, es como algo cultural, absolutamente instalado. Es absurdo esta concentración en la figura de los árbitros. O sea, no deberíamos estar mirando para ese lado, de la manera que lo hacemos. De ninguna manera. Siguiendo tu línea, Marcelo, también tenemos que educar de forma mucho más profunda y comprometida en el uso de redes sociales, en las previas de partidos, torneos, etc. Pero totalmente. Ahora,
también tenemos la otra parte, ¿no? Porque la parte sancionatoria, Claro. después de este escándalo que pasó, la Asociación Uruguaya de Fútbol, a través de la comisión disciplinaria, pésimo ejemplo desde mi mirada, después de esto que pasó, 9 expulsiones, o sea, 7 jugadores de River echados, 2 defensores Sporting echados, un partido, 2, 3 de suspensión. No pasó nada con las pedreas y los objetos que se arrojaron entre los hinchas, con eso no pasó nada. Con los funcionarios defensores Sporting que participaron de esta gresca que estamos viendo tampoco pasó nada. Pero además en sí, ese jugador que está sacado, ¿tá? No puede ser que simplemente le saque una tarjeta roja y no lo dejen jugar 2 partidos. Me parece que las sanciones no son ejemplarizantes como para terminar de raíz con este tipo de episodios que, a ver, no lo va a terminar un juez de fútbol, porque estos son episodios de violencia que tienen la génesis en otro lado. De hecho, los jugadores, uno de los jugadores, el que va ahí, que se agarra mano a mano, que se tiran patadas voladoras, ese jugador dijo: el problema viene de antes, de otro partido, que a mí me dijeron algo que me molestó mucho y hoy me lo volvieron a repetir, o sea, que venía de antes. Entonces, es todo como una cadena a la que no se le pone punto final. Este pibe, el de defensor, Sí. declaró eso. No, esto venía de antes y no era contra este jugador, contra el 22 de River, no era contra él, era contra otro. Pero me la agarré con este porque vi que me venía a pegar, entonces ya es una maroma que nadie le encuentra la vuelta. Exacto, Marcelo. La conducta humana se regula en el estímulo, es decir, en el antes, en el proceso, es decir, durante el partido, y de manera también igualmente relevante en el después, es decir, en las consecuencias. Entonces tenemos que seguir avanzando, evolucionando y madurando fuerte en los 3 momentos de esta regulación de la conducta. Absolutamente. El peso de las consecuencias, hoy por hoy y de hace mucho tiempo, en el universo fútbol clubista, es absolutamente light, absolutamente liviano, prácticamente imperceptible para los protagonistas, incluyendo a los espectadores, porque los espectadores también somos corresponsables. Entonces, esta es la estrategia de fondo y de frente: atacar la regulación de la conducta, la mejora de la conducta en los espectáculos públicos, en los partidos de fútbol, en el antes, es decir, en la predisposición del jugador y del equipo, en el durante, en el respaldo a la figura de los árbitros, en el respeto al espectáculo, en el respeto al juego, y por supuesto en el después, en el peso de consecuencias, de reglas verdaderas que realmente signifiquen algo para los actores involucrados. Si no atacamos con esta visión este problema que arrastramos de tiempo atrás, no lograremos avanzar ni un centímetro. Esto seguirá formando parte de un triste folclore, de una triste tradición de nuestro deporte popular. Las soluciones parecería que vienen por el lado de prohibir hinchadas visitantes, jugar con pulmones en las tribunas, separando, evitando que venga la familia, porque no, ¿para qué vamos a ir con los chiquilines? Mirá, se arma un lío bárbaro, adentro o afuera del estadio, antes, durante o después, porque no hay garantía absolutamente de nada. Inclusive, un partido que pueda transcurrir dentro de carriles normales, se puede salir de esos carriles de la nada, por un cántico de la hinchada, por una patada mal dada, por una falta mal cobrada o no cobrada, o sea, cualquier chispita hace explotar esta hoguera de la que después estamos hablando una semana, porque siempre se termina hablando de los incidentes, de los expulsados. Recuerdo cuando en un partido hubo jugadores de Peñarol que terminaron presos, procesados con prisión por las lesiones que habían provocado, es decir, nada que ver con el fútbol. Empezamos hablando de fútbol y terminamos hablando de delincuencia y de seguridad ciudadana. Parecería que esto lo tenemos naturalizado, Nicolás. Claro, se ha naturalizado como una triste consecuencia hablar de estos temas, la separación de hinchadas, el borramiento de la hinchada visitante. Entonces estas son tristes consecuencias de este estado de cosas que arrastra desde hace mucho tiempo. Ahora, al pasar mencionábamos hace instantes el rol también de la televisación, es decir, y aquí se cuela un mecanismo tan sutil como poderoso de regulación de la conducta y de la conducta deportiva, que es el reforzamiento. Es decir, no queremos estimular la conducta disruptiva, no queremos estimular la falta de respeto del jugador al árbitro o la falta de respeto del equipo técnico hacia los árbitros. Y como no la queremos estimular, no la queremos televisar. Por favor, no repitamos las imágenes permanentemente del jugador que reclama, que protesta, que provoca, que cuestiona, que descalifica. El rol que juega la televisación es demasiado importante en este proceso.
que queremos algún día enfrentar y resolver. Entonces, hay una multiplicidad de actores que coadyuvan, que contribuyen de manera consciente o inconsciente a este estado de cosas. Ahora, también hay una característica, ¿no? Yo coincido contigo en el tema de la televisación desde el punto de vista, incluso en algo me parece que se ha mejorado, de, bueno, ponchar una cámara en directo en el corazón del incidente permanentemente, que la televisación pase a ser lo del incidente. Me parece que eso no suma demasiado. Eso, en todo caso, las imágenes que la analicen los jueces, los fiscales, quienes tienen que investigar la situación. Pero en definitiva, muchas veces vemos que hay un FAU, por más mínimo que sea, y se protesta. Van todos los jugadores arriba del juez a increparle. Protestamos todo. De 90 minutos que tiene un partido debemos pasar 20 a 25 protestando, haciendo tiempo, paveando. Nunca vi un juez que dé marcha atrás en su decisión porque los jugadores van y le increpan y dicen, no, cobraste mal, ah, bueno. Entonces, como que es una cuestión de que todo el tiempo todo se discute, todo se pelea, todo se agrede. Se está interrumpiendo. Todo el tiempo se está interrumpiendo el juego. La continuidad de las acciones, como lo planteo profesionalmente y en la consulta con atletas, con entrenadores de diferentes disciplinas, incluidos con futbolistas. Este es un gran, es un gran flagelo que tenemos, tanto a nivel de los extremos que pueden ocurrir, como este tipo de incidentes, pero también a nivel de desarrollo, Marcelo, a nivel pedagógico y a nivel de desarrollo de deportistas, es decir, futbolistas, equipos e instituciones. Es un gran problema la interrupción continua de las acciones, porque al interrumpir permanentemente las acciones o la continuidad del juego, el alumno, es decir, el jugador, no aprende, aprende mucho menos de lo que podría aprender si en cambio favorecemos la continuidad. A ver, los modelos están a la vista. Las grandes ligas del mundo se juega. Durante el último clásico, la segunda parte se disputó 22 minutos de tiempo efectivo de juego. O sea que esto de la agresión en los espectáculos públicos, llamémosle deportivos, populares, fútbol, básquetbol, no afecta solamente la imagen, también afecta los procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje y por ende el producto final, que a todos nos importa muchísimo, que sigamos generando un producto final con valor agregado para el mundo, tanto a nivel individual como a nivel de equipos. Entonces, ¿queremos evolucionar a nivel clubista? ¿Queremos volver a competir internacionalmente? Cuidemos el producto, pero cuidémoslos en contenido, en continuidad de las acciones. Y no conspiremos permanentemente a través de la interrupción permanente del juego. Sí, sí, es tal cual. En los relatos, en los partidos, yo básicamente sigo los de mi equipo, ¿no? Que es Peñarol, pero veo otros partidos y ni que hablar, fútbol internacional, coincido contigo, uno ve fútbol internacional, no solamente hay un altísimo porcentaje de tiempo jugado al fútbol, sino que cuando hay una falta, un penal, una expulsión, capaz que se acerca el capitán a preguntar o a hacer algo, pero sigue en el juego. No es esa muchedumbre que rodea, ¿no? Parece un ataque en piraña, un ataque piraña así que rodean al juez y que están minutos y minutos, que de ahí surgen otras amonestaciones, después rivalidades entre los jugadores, porque además se agarran las piñas y se dicen de todo, pero fueron o ex compañeros o después dicen, no, fulano no, porque es un amigo, pues yo lo conozco, porque somos los dos de la misma condición, somos futbolistas. Pero en definitiva, y mencionaste el básquetbol, que está bueno no estigmatizar todo en el fútbol, si bien es mayoritario, pero en el básquetbol también hemos visto episodios lamentables en materia de violencia. Sí, claro, también ha sucedido. Los dispositivos de seguridad o preventivos son enormes también en el básquetbol. Hace unos años, no tantos, participé de un partido de segunda división, un clásico de barrio, parecía una situación de guerra, ¿no? Los dispositivos de seguridad. Entonces, me gustaría resumir contigo, Marcelo, la solución de la conducta en el fútbol se soluciona profundizando el compromiso de todos los actores participantes en el antes, en el durante y en el después, en la predisposición de jugadores, entrenadores y equipos, en el respeto a las figuras de los árbitros durante el desarrollo de los partidos y, por supuesto, en la maduración de reglas de cumplimiento que impliquen consecuencias mucho más profundas y severas para los que cometen actos de agresión en las canchas y espectáculos públicos. En el antes, en el durante y en el después. Si no lo atacamos así, si no cerramos el paquete de esta forma y con mayor convicción, va a ser muy difícil que se noten avances en este tipo de situaciones. Ahora, esto es todo un collar de perlas, ¿no? Porque estamos hablando de quizá el punto final, que es la explosión de los hechos de violencia
con esto que sucedió en la cancha, pero todo esto viene precedido de lo que hablábamos, ¿no? De las redes sociales, de las declaraciones de los dirigentes, de los antecedentes de los árbitros, de los cuestionamientos a los árbitros, de declarar persona no grata al presidente del club, no a nosotros, fulano Delgado, fulano Mengano, Nicolás, Marcelo, no nos dirigen porque nosotros como Peñarol o como Nacional no queremos que nos dirija. Entonces ya es una distorsión total de lo que significaría un organigrama. Eso es inadmisible para el espectador, para el cliente del fútbol, del deporte popular, del básquetbol y una cantidad de disciplinas. Es inadmisible que recurrentemente, permanentemente, se invoquen a los árbitros cuando no me favorecen o cuando yo interpreto que no me favorecen. Tenemos que mirar para otro lado, tenemos que mirar para lugares productivos, tenemos que mirar para el producto, tenemos que mirar para la calidad, tenemos que mirar para la continuidad de las acciones, para la calidad de los procesos pedagógicos, para la calidad de las infraestructuras en aquellas instituciones que necesitan desarrollarse. Ha habido muchos avances también en este aspecto, pero no puede ser que estemos invirtiendo nuestra energía en un cuestionamiento sistemático, por ejemplo, de los árbitros. Dejémoslos en paz de una vez por todas y cuidemos el respeto al cliente del deporte, por Dios, porque es una forma de subestimar la inteligencia del cliente del deporte, este tipo de conductas, directrices. Ahora, evidentemente tenemos que ir a la génesis, que es la violencia que hay en la sociedad en general, ¿no? Uno lo advierte en cualquier ámbito, que hay intolerancia, malos modales, falta de respeto. Eso es una moneda corriente en el tránsito, en una oficina, en un club deportivo, en una reunión de consorcio de edificios, como que estamos con una capacidad de tolerancia prácticamente inexistente. Yo no sé si eso es producto de la acumulación de frustraciones, cuál es la razón, pero uno ve que estamos en una sensibilidad social que no es para nada deseable, ¿no? Porque genera un clima de inestabilidad, de incertidumbre muy desagradable. Sí, con más razón los sistemas deportivos deben ser cuidadosos en los mensajes que emiten de vuelta, en el camino de vuelta, ¿no? De la cancha hacia la tribuna. El deporte y el deporte popular no deberían ser un lugar, una tierra de nadie donde vale todo. Es decir, es importantísimo los gestos, las señales que enviamos en camino inverso, es decir, desde la cancha hacia la tribuna. Durante el último partido clásico, antes de que se iniciara el partido, ya había cruces, discusiones, como una cosa insólita. Entonces, esto también nos impone una reflexión a todos los actores. Es decir, no debería ser un lugar natural que el deporte popular y el fútbol es un lugar donde vale todo, donde no hay restricciones, donde no hay límites, donde todo se puede hacer, donde todo se puede violentar, incluso la propiedad patrimonial o los lugares, tribunas y bienes materiales. Si el deporte popular en ocasiones es un reflejo de la violencia instalada en la sociedad, bueno, el propio ecosistema deportivo debe encargarse de poner límites. El sistema inglés que resolvió el flagelo de los hooligans de la década de los 80 y para atrás, ¿cómo lo resolvió? Entre otras medidas. Esto lo incluyo en mi segundo libro, Fútbol y Violencia, cómo transformar la agresión. Y lo resolvió que, entre otras consecuencias, el club que viola el reglamento, el club va a la corte, va a la justicia del país. Es decir, hay consecuencias pesadas del mayor orden a nivel nacional. En definitiva, Marcelo, las soluciones existen, los sistemas están inventados y tenemos que apuntar a madurar en el antes, en el durante y en el después de la regulación de la conducta de todos los actores involucrados, jugadores, entrenadores, equipos, instituciones, dirigentes, espectadores y árbitros. Totalmente, y el otro día leía también un fallo, creo que en un partido, no sé si fue Nacional Cerro, que hubo incidentes también, y la sanción fue 171.000 pesos de multa para uno de los equipos. O sea, primero que eso, nada que ver con el ejemplo que vos ponés de cómo hicieron en Inglaterra para terminar con los hooligans, porque es con medidas ejemplares, no con medidas que son irrisorias, porque no generan el efecto en la persona sancionada y porque además se emite un mensaje, lo mismo que pasa con la seguridad pública, se emite un mensaje a la gente de que no pasa nada, de que se violan las normas, no se respeta la ley y no hay consecuencias. Entonces ya estamos más cerca de una anarquía que de otra cosa. Exactamente, cuando la consecuencia es tibia, lo que genera es reforzar la conducta, es decir, aumentar la probabilidad de que lo que está sucediendo vuelva a producirse, vuelva a emitirse. Este es un punto no menor y creo que en este proceso estamos en una media agua, en una media tinta que reproduce la conducta de agresión. Esto es parte
Esto es parte del diagnóstico, es una parte importante, y al mismo tiempo, cuando tenemos un diagnóstico preciso, definido, tenemos la solución en la mano. Pero bueno, la solución, para que termine de aterrizar, es un plano político que debe aparecer también. Debe aparecer la voluntad, la decisión y la aplicación de las normas. Si esto en algún punto del recorrido hace una escala en el ámbito político, estamos liquidados, porque ahí siempre va a haber un choque y una irresolución de las cosas, o buscar una cuestión, bueno, el camino en medio está para zafar porque ni a vos ni a mí nos conviene, o a vos y a mí nos conviene, entonces siempre buscando el lado tibio donde da el sol, y sigamos adelante, y esto barremos por abajo la alfombra y dale que va el fútbol, es pan y circo, la gente, el pueblo va a ir a hinchar por su cuadro, por su camiseta, y no pasa nada, y resulta que estamos acumulando y estamos generando hombres y mujeres con una violencia interior guardada, reprimida, que ante cualquier cosa voy al del carro de chorizo y porque me dio la Coca-Cola sin estar fría, le agarro el kiosco a patadas. O sea, vemos esas cosas desmesuradas y parece que vos, como para ir redondeando, Nicolás, ¿por dónde te parece que pasa la solución? Evidentemente no es un chasquido de dedos y que de un fin de semana al otro se terminó el problema. Claramente no, por lo menos para Uruguay. ¿Por dónde pasa la solución? Como lo mencionaba Marcelo, desde mi punto de vista pasa por trabajar quizás en 3 niveles. El primer nivel es a nivel institucional, a nivel pedagógico, en la formación de los entrenadores, enfocarnos mucho más en la formación de entrenadores que inviertan a fondo en lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de continuidad del juego, suprimir lo que es diálogos, conductas que no le suman al jugador individual y a los equipos, en definitiva, en el producto juego de fútbol. Eso por un lado. Es decir, tempranamente hay que suprimir conductas que son disruptivas, conductas que no suman a nivel del jugador individual y al nivel de los equipos. La predisposición de entrenadores, equipos técnicos y jugadores. Esto por un lado. Luego, en el desarrollo de los partidos de fútbol, tenemos que avanzar a empoderar muchísimo más a las figuras de autoridad. Pero estamos años luz todavía de estar en un lugar razonable, aceptable. Porque hoy en día los árbitros son depositarios de una cantidad de tensiones psicosociales que no se plantea el cuestionamiento de los árbitros por los medios, en la tribuna, y son las figuras a las que todos recurrimos para desahogarnos como si fuese algo natural. Y en tercer lugar, como también señalábamos, Marcelo, indudablemente que en el plano legal, en el plano político, en cuanto a diseño y aplicación de normas, las consecuencias para la generación de actos de agresión, como lo que hemos asistido en las últimas horas, tienen que tener otra dimensión y no ser reforzadores de lo que estamos padeciendo en los últimos tiempos. Tienen que ser realmente consecuencias que impacten sobre la conducta, que en definitiva el jugador o los jugadores y funcionarios, etcétera, antes de avanzar a desmanes como los observamos en las últimas horas, se lo planteen 2 veces. Esta es mi visión, esta es la estrategia de desarrollo que debemos seguir para que de una vez por todas empecemos a transitar un camino cierto. Nicolás, para cerrar, porque te tenemos que liberar, esto lo vemos mayoritariamente porque hablamos del fútbol y generalizamos. Hay equipos que de repente no tienen antecedentes de violencia en sus jugadores, en sus planteles o en sus hinchadas, pero también se da en el fútbol masculino. En el fútbol femenino, que ahora tiene otra visibilidad y ha adquirido otro vigor porque hay más equipos, hay más mujeres que lo practican, no vemos estas escenas escandalosas de violencia. ¿Hay algo también en el tema del género? Sí, claro, por supuesto. Hace años, si recuerdo bien, Mundial Femenino, aproximadamente 2016, recuerdo un partido, selección de Alemania, no sé si con Canadá, en fin, una jugadora de Alemania que sale con toda la boca, toda la cara ensangrentada, en fin. El fútbol femenino indudablemente que le trae al fútbol masculino una ventana, una percepción de frescura, de inocencia, de ingenuidad, de foco, como lo planteamos, de concentración en el juego y no en conductas accesorias de vedetismo o de exhibicionismo, que le hace mucho bien al juego. Absolutamente. Yo lo vengo sosteniendo hace años, que el fútbol
femenino, para los que lo quieren apreciar, tiene mucho y le está mostrando mucho y enseñando mucho el fútbol masculino en cuanto a integridad, nobleza, respeto por el aficionado, en fin, absolutamente, absolutamente. Yo creo que también tenemos que mirar para acá, para este lado, para ver que una cantidad de situaciones que se padecen en el fútbol masculino, indudablemente en el femenino al día de la fecha no se presentan. Es decir, hay mucho para ganar también de este otro modelo que ahora, a impulso y obligación de la FIFA, está totalmente instalado y naturalizado en la mayor cantidad de países que practican el fútbol. Nicolás, como siempre, muy interesante conversar contigo. Gracias por atendernos estos minutos. Encantado, Marcelo. Un abrazo grande. Gracias, hasta pronto. Todo un tema, ¿no?, que da para debatirlo más en profundidad, por supuesto, con Nicolás Palatnik como consultor en psicología del deporte y también con otras miradas, ¿no? Evidentemente las soluciones están arriba de la mesa, las herramientas como para encontrar las soluciones están arriba de la mesa. El tema es que se lleven adelante, ¿no? ¿Y por qué no se llevan adelante? Por intereses económicos, intereses deportivos, intereses políticos, intereses de otra índole, pero evidentemente hay una serie de cosas como que, en fin, estoy congelado allá y me muevo en este monitor, no sé si al aire quedé congelado. Bueno, nos vamos a la pausa entonces, 11:40, ay, me descongelaron, gracias, tenía un frío, 11:47, ya venimos.